La historia que estás a punto de escuchar no es el guión de una película de espías. No es una novela de suspenso, ni una teoría de conspiración nacida en los rincones oscuros de Internet. Esta es la historia real, documentada y aterradora de MK Ultra. Fue el programa secreto de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, para dominar la mente humana. Durante más de 20 años, en el apogeo de la Guerra Fría, el gobierno de los Estados Unidos llevó a cabo experimentos inhumanos con sus propios ciudadanos. Lo hicieron en la sombra, sin supervisión y sin piedad. Su objetivo era la última frontera del poder, el control total sobre la conciencia, la memoria y la voluntad. Imaginen un mundo donde una agencia gubernamental puede crear asesinos programados. Un mundo donde pueden borrar tus recuerdos, implantar nuevas ideas y obligarte a obedecer sin que seas consciente de ello. Esto no fue una fantasía paranoica. Fue el objetivo explícito de MK Ultra. El programa buscaba sueros de la verdad infalibles, técnicas para inducir amnesia y métodos para fabricar candidatos de Manchuria. Se trataba de agentes durmientes que podían ser activados a distancia para cometer actos de sabotaje o asesinato. La CIA creía que dominar estas técnicas era esencial para ganar la guerra silenciosa contra el comunismo y estaban dispuestos a pagar cualquier precio, especialmente si el precio lo pagaban otros. Lo que hace esta historia tan escalofriante es que sus víctimas no eran enemigos extranjeros en un campo de batalla lejano. Eran estadounidenses y canadienses comunes, pacientes en hospitales psiquiátricos, prisioneros en cárceles federales, drogadictos en centros de rehabilitación, prostitutas, estudiantes universitarios e incluso agentes desprevenidos de la propia CIA. Personas vulnerables, marginadas, o simplemente en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Sus vidas fueron destrozadas en nombre de la seguridad nacional. Fueron drogados, hipnotizados, sometidos a electroshocks y aislados sensorialmente. Todo sin su conocimiento ni consentimiento. Sus mentes se convirtieron en campos de pruebas para las armas más extrañas jamás concebidas. La historia de MK Ultra es una advertencia, es un recordatorio de lo que puede suceder cuando el poder opera sin control y el miedo se convierte en la justificación para cualquier atrocidad. A pesar de los esfuerzos de la CIA por destruir todas las pruebas, la verdad finalmente salió a la luz gracias a la valentía de periodistas e investigadores del Congreso. Lo que descubrieron fue un abismo de abusos que desafiaba la imaginación y sacudía los cimientos de la democracia. Este ensayo narra esa historia. Es un viaje al corazón de uno de los secretos más oscuros de la historia moderna, un secreto cuyas consecuencias aún resuenan en la actualidad, planteando preguntas inquietantes sobre hasta dónde puede llegar un gobierno para protegerse a sí mismo. Para entender el origen de MK Ultra, debemos regresar al final de la Segunda Guerra Mundial. El mundo estaba en ruinas, pero entre los escombros, las potencias vencedoras buscaban algo más que la paz. Buscaban una ventaja para la próxima guerra, que ya se vislumbraba en el horizonte, la Guerra Fría. Los Estados Unidos y la Unión Soviética se miraban con recelo, y cada uno temía que el otro desarrollara un arma secreta que inclinara la balanza del poder. En este clima de paranoia, los servicios de inteligencia estadounidenses descubrieron algo espeluznante. Los médicos y científicos nazis habían realizado experimentos brutales en los campos de concentración, explorando los límites del dolor humano y las formas de manipular la mente. Estos descubrimientos encendieron una alarma y a la vez una macabra curiosidad en Washington. Los líderes de la inteligencia estadounidense
No querían que ese conocimiento se perdiera, o peor aún, que cayera en manos soviéticas. Así nació la Operación Paperclip. Fue un programa secreto y altamente controvertido para reclutar a más de 1.600 científicos, ingenieros y técnicos alemanes que habían trabajado para el régimen de Hitler. Se les ofrecieron nuevas identidades, seguridad y la oportunidad de continuar su trabajo en Estados Unidos. Sus pasados criminales fueron blanqueados. Hombres que habían torturado a prisioneros ahora trabajaban para el gobierno que supuestamente había luchado por la libertad. Entre los reclutados en la Operación Paperclip había expertos en cohetes, como Wernher von Braun, quien se convertiría en una figura clave de la NASA. Pero también había especialistas en interrogatorios, guerra química y experimentación humana. Estos hombres trajeron consigo no solo su conocimiento, sino también una filosofía desprovista de ética. Creían que el fin justificaba los medios y que la experimentación en seres humanos era una herramienta válida para el avance científico y militar. Esta mentalidad encontró un terreno fértil en la naciente CIA, una organización obsesionada con la amenaza soviética y dispuesta a explorar cualquier método, por extremo que fuera, para obtener una ventaja. Así, las semillas de MK Ultra fueron plantadas en un suelo de miedo y amoralidad. La CIA escuchaba rumores, algunos ciertos y otros exagerados, sobre las técnicas de lavado de cerebro que los soviéticos, chinos y norcoreanos supuestamente usaban con los prisioneros de guerra estadounidenses en Corea. El pánico se apoderó de la agencia. ¿Y si el enemigo podía convertir a un héroe estadounidense en un traidor? ¿Y si podían crear un ejército de espías controlados mentalmente? La CIA decidió que no podía quedarse atrás. Tenía que desarrollar sus propias técnicas de control mental, no solo para defenderse, sino para poder contraatacar. El monstruo estaba a punto de despertar. El programa MK Ultra fue aprobado oficialmente en 1953, pero sus objetivos parecían sacados directamente de la ciencia ficción más oscura. No se trataba simplemente de mejorar las técnicas de interrogatorio. La ambición era mucho mayor. La CIA quería descifrar el código de la conciencia humana para poder reescribirlo a voluntad. Querían la llave maestra que abriera cualquier mente, que pudiera extraer cualquier secreto y que pudiera doblegar cualquier voluntad. El proyecto se dividió en subproyectos, cada uno con una meta específica y aterradora, que en conjunto buscaban el dominio total sobre el comportamiento humano. La búsqueda era tan secreta que ni siquiera la mayoría de los altos mandos de la CIA conocían su verdadero alcance. Uno de los objetivos principales era la creación de un suero de la verdad perfecto. Los interrogadores soñaban con una droga que pudiera obligar a cualquier persona, sin importar su entrenamiento o resistencia, a revelar sus secretos más profundos. Querían una sustancia que disolviera el ego y eliminara la capacidad de mentir. Pero la búsqueda no se detuvo ahí. La CIA también quería hacer lo contrario, desarrollar amnésicos, fármacos o técnicas capaces de borrar selectivamente recuerdos específicos de la mente de una persona. Imaginen las posibilidades. Un agente podría llevar a cabo una misión clandestina y luego olvidar por completo que la hizo, volviéndose inmune a cualquier interrogatorio futuro. Otro objetivo aún más ambicioso era la inducción de la obediencia. Los científicos del programa exploraron formas de hacer que una persona realizara actos en contra de su propia voluntad, de sus principios morales y de su instinto de supervivencia. Querían saber si era posible hipnotizar a alguien para que cometiera un asesinato y luego no recordara nada. Esto nos lleva al objetivo más infame de todos, la creación del llamado candidato de Manchuria. Este término
popularizado por una novela y una película, se refiere a un individuo programado para ser un asesino durmiente, una marioneta humana que podría ser activada por una palabra o señal clave para cumplir una orden mortal sin cuestionarla. Para lograr estas metas, MK Ultra se propuso investigar todo lo que pudiera afectar la mente. Estudiaron drogas psicodélicas, parálisis, conmociones cerebrales, electroterapia, hipnosis, aislamiento y abuso verbal y sexual. Querían entender cómo romper a una persona para luego reconstruirla a su antojo. El programa no se limitaba a la defensa, era eminentemente ofensivo. Buscaban métodos para desacreditar a líderes extranjeros, para inducir comportamientos erráticos en figuras públicas y para controlar a poblaciones enteras. La misión era nada menos que convertir la mente humana en el próximo campo de batalla de la Guerra Fría, un campo donde no habría reglas ni prisioneros. Todo programa oscuro necesita un líder, y el hombre que dirigió MK Ultra desde las sombras fue Sidney Gottlieb. A primera vista, Gottlieb parecía un personaje improbable para un papel tan siniestro. Era un químico brillante con un doctorado de Caltech. Tenía una cojera debido a un pie sambo de nacimiento. Vivía en una cabaña rústica sin agua corriente. Practicaba la meditación y criaba cabras. Podría haber pasado por un excéntrico académico o un hippie adelantado a su tiempo. Sin embargo, detrás de esta fachada se escondía una mente fría, calculadora y absolutamente dedicada a la misión de la CIA. Sus colegas lo llamaban el mago negro o el envenenador en jefe. Gottlieb se unió a la CIA en 1951 y rápidamente ascendió hasta convertirse en el jefe de la División de Servicios Técnicos. Desde esa posición, se convirtió en el cerebro y el motor de MK Ultra. Era él quien viajaba por el mundo en busca de venenos exóticos y drogas psicoactivas. Fue él quien diseñó los experimentos más crueles y quien autorizó su aplicación en sujetos humanos desprevenidos. Gottlieb no era un burócrata de escritorio, se involucraba personalmente. Supervisaba los experimentos, leía los informes y presionaba a sus científicos para que fueran más allá, para que rompieran más barreras éticas en su búsqueda del control mental. La obsesión de Gottlieb era el LSD. Cuando leyó por primera vez sobre los efectos del dietilamida del ácido lisérgico, creyó haber encontrado la llave maestra que tanto buscaba. Pensaba que el LSD tenía el poder de desintegrar la psique humana, de borrar la personalidad existente y dejar una pizarra en blanco sobre la cual la CIA podría escribir un nuevo guión. Bajo su dirección, la agencia compró la totalidad de la producción mundial de LSD a la compañía farmacéutica suiza Sandoz. Cuando eso no fue suficiente, encargó a la empresa estadounidense Eli Lilly que fabricara la droga a escala masiva, convirtiendo a la CIA en el mayor patrocinador y distribuidor de ácido del mundo durante los años 50 y 60. A pesar de la devastación que causó, Gottlieb parecía creer que su trabajo era un mal necesario. Estaba convencido de que los soviéticos ya estaban muy avanzados en la guerra psicológica y que sus métodos, por brutales que fueran, eran la única forma de proteger a Estados Unidos. Esta convicción le permitió compartimentar su vida. Podía pasar el día diseñando experimentos que destruirían la mente de una persona y luego volver a casa con su familia, meditar y cuidar de sus cabras. Esta dualidad es quizás lo más perturbador de Sidney Gottlieb. No era un monstruo caricaturesco, sino un hombre inteligente y patriota que, en nombre de un bien mayor, se convirtió en el arquitecto de un infierno muy real para innumerables víctimas. Para alcanzar sus ambiciosos objetivos,
Sidney Gottlieb y su equipo de MK Ultra no escatimaron en métodos. Su arsenal era vasto y aterrador, una colección de las técnicas más extremas conocidas para alterar la conciencia humana. La herramienta principal, como hemos visto, era el LSD, pero no se limitaron a estudiarlo en un laboratorio. Lo administraron a miles de personas sin su consentimiento. Agentes de la CIA se dosificaban unos a otros en el café de la mañana para ver qué pasaba. Gottlieb lo probó en amigos, colegas y familiares. La droga se deslizó en las bebidas de ciudadanos comunes en bares y restaurantes, convirtiendo sus vidas en pesadillas psicodélicas de las que nunca se les advirtió. Pero el LSD era solo el comienzo. El programa experimentó con un cóctel de otras sustancias, incluyendo mescalina, psilocibina, el compuesto de los hongos mágicos, heroína, anfetaminas y barbitúricos. Un método particularmente brutal era la combinación de drogas. Un sujeto podía ser puesto en un coma inducido por barbitúricos durante semanas o incluso meses. Durante este tiempo, se le administraba LSD u otras drogas psicodélicas, mientras se le bombardeaba con mensajes grabados a través de altavoces colocados debajo de su almohada. La idea era desprogramar la mente mediante la sobrecarga sensorial y la privación, para luego reprogramarla con nuevas órdenes. Cuando las drogas no eran suficientes, MK Ultra recurría a la tortura psicológica y física. La hipnosis fue una de las áreas de mayor interés. Los investigadores intentaron hipnotizar a personas para que realizaran actos complejos y peligrosos, tratando de crear al asesino programado perfecto. La privación sensorial fue otra técnica favorita. Los sujetos eran confinados en tanques de aislamiento oscuros e insonorizados durante días, privados de cualquier estímulo externo hasta que comenzaban a alucinar y su sentido de la realidad se desintegraba por completo. Este estado de vulnerabilidad mental era considerado ideal para la implantación de nuevas ideas. Quizás el método más violento fue el uso de la terapia de electrochoque, conocida como TEC. En hospitales psiquiátricos que colaboraban con la CIA, los médicos administraban descargas eléctricas al cerebro de los pacientes a niveles mucho más altos de lo terapéuticamente aceptado, a veces hasta 40 veces la dosis normal. El objetivo no era curar, sino causar convulsiones masivas y una pérdida severa de memoria, creando una amnesia que borrara la personalidad del paciente. Estos métodos, combinados o por separado, no eran ciencia, eran tortura disfrazada de investigación, llevada a cabo por hombres que habían perdido su brújula moral en el laberinto de la Guerra Fría. El pecado original de MK Ultra no fue solo la brutalidad de sus métodos, sino la elección de sus víctimas. El programa se basó fundamentalmente en la experimentación humana no consentida. Los sujetos de prueba no eran voluntarios, eran conejillos de indias humanos, elegidos precisamente por su vulnerabilidad y su incapacidad para defenderse. La CIA se dirigió deliberadamente a los márgenes de la sociedad, a aquellos cuyas desapariciones o quejas probablemente no serían escuchadas ni investigadas. Prisioneros, pacientes psiquiátricos, adictos a las drogas y prostitutas, se convirtieron en el material de investigación preferido del programa, personas consideradas prescindibles por los hombres que dirigían el proyecto. Uno de los casos más trágicos y conocidos es el de Frank Olson. Olson no era un marginado. Era un bacteriólogo del ejército de los Estados Unidos que trabajaba en un laboratorio de alto secreto en Fort Detrick, Maryland, colaborando con la CIA. En noviembre de 1953, durante un retiro de trabajo, Sidney Gottlieb y su segundo al mando decidieron realizar un experimento.
Sin previo aviso, vertieron LSD en la copa de Cointreau de Olson y otros científicos. Olson, un hombre descrito como estable y familiar, reaccionó muy mal a la droga. Cayó en una profunda paranoia y depresión. 9 días después, supuestamente se arrojó desde la ventana del 10º piso de su hotel en Nueva York. La muerte de Olson fue declarada oficialmente como un suicidio. Durante 22 años, su familia creyó esa versión, aunque siempre tuvieron dudas. En 1975, cuando las investigaciones del Congreso sacaron a la luz los experimentos con LSD, la verdad comenzó a emerger. El cuerpo de Olson fue exhumado y una segunda autopsia reveló una herida contundente en la cabeza que probablemente ocurrió antes de la caída, sugiriendo que pudo haber sido asesinado y arrojado por la ventana para silenciarlo. El caso de Frank Olson se convirtió en un símbolo de la crueldad y el desprecio por la vida humana que caracterizaba a MK Ultra. Pero Olson fue solo una víctima entre miles de desconocidos. En el Allen Memorial Institute de Montreal, Canadá, el psiquiatra Dr. Ewen Cameron, financiado secretamente por la CIA, llevó a cabo experimentos de desprogramación en sus pacientes. Personas que habían ingresado por problemas menores como ansiedad o depresión fueron sometidas a comas inducidos, electrochoques masivos y dosis repetidas de LSD. Muchos salieron con amnesia permanente, incapaces de reconocer a sus familias o de recordar su propia vida, convertidos en niños en cuerpos de adultos. En las prisiones, como la de Lexington, Kentucky, a los presos adictos se les ofrecía heroína a cambio de participar en experimentos con psicodélicos. Sus vidas, ya rotas, fueron destrozadas aún más en nombre de la ciencia pervertida. Los experimentos de MK Ultra no se limitaron a laboratorios estériles u hospitales psiquiátricos. La CIA estaba ansiosa por probar sus técnicas en entornos del mundo real, con sujetos que no tuvieran idea de que estaban siendo observados. Esto llevó a la creación de uno de los subproyectos más notorios y sórdidos de todo el programa, la Operación Clímax de Medianoche. Bajo esta operación, la CIA estableció una red de pisos francos y burdeles en Nueva York y San Francisco. Estos lugares fueron diseñados para parecer apartamentos normales o casas de citas, pero en realidad eran laboratorios de campo para el estudio del comportamiento humano bajo la influencia de las drogas. El modus operandi era tan simple como depravado. La CIA contrataba a prostitutas para que atrajeran a hombres a estos pisos francos. Una vez allí, los clientes desprevenidos eran drogados. Sus bebidas eran adulteradas con LSD u otras sustancias psicoactivas sin su conocimiento. Lo que seguía era una pesadilla vigilada. Los hombres, en medio de un viaje psicodélico que no entendían, eran observados por agentes de la CIA. Estos agentes se sentaban detrás de espejos de doble vía, tomando notas meticulosas sobre cada reacción, cada palabra y cada gesto. Bebían cócteles mientras veían cómo la realidad de sus sujetos se desmoronaba. El objetivo de la Operación Clímax de Medianoche era múltiple. Por un lado, los agentes querían estudiar los efectos del LSD en un entorno no controlado para ver si podían predecir o manipular el comportamiento de una persona. Estaban particularmente interesados en explorar si las drogas podían usarse para extraer información o para fines de chantaje. Observaban cómo los hombres reaccionaban bajo la influencia de la droga, si revelaban secretos personales o profesionales, o si podían ser persuadidos para realizar actos que normalmente no harían. Era una violación grotesca de la privacidad y la dignidad humana, todo financiado con el dinero de los contribuyentes.
Esta operación se prolongó durante casi una década, desde mediados de los años 50 hasta mediados de los 60. Los hombres que fueron drogados y observados nunca supieron que habían sido parte de un experimento del gobierno. Simplemente se fueron a casa confundidos, aterrorizados o pensando que habían tenido una noche extraña. La operación Clímax de medianoche ejemplifica la total falta de escrúpulos de MK Ultra. No solo violaba la ley, sino que cruzaba todas las líneas éticas imaginables. Utilizaba la sexualidad, el engaño y las drogas para convertir a ciudadanos comunes en ratas de laboratorio, en un teatro perverso orquestado por su propio gobierno. A principios de la década de 1970, el clima político en Washington comenzó a cambiar. El escándalo de Watergate había generado una profunda desconfianza hacia el gobierno y sus agencias de inteligencia. El Congreso, envalentonado por la prensa, comenzó a investigar los abusos de poder. El director de la CIA en ese momento, Richard Helms, y el arquitecto de MK Ultra, Sidney Gottlieb, vieron venir la tormenta. Sabían que si los detalles completos de su programa de control mental salían a la luz, las consecuencias serían devastadoras. Tenían que actuar rápido para borrar las huellas de sus crímenes. En 1973, justo antes de que Helms dejara su puesto como director de la CIA, dio una orden verbal fatídica: destruir todos los archivos relacionados con MK Ultra. El personal de la agencia se puso a trabajar de inmediato. Cajas y cajas de documentos que contenían los detalles de décadas de experimentos inhumanos fueron llevadas a trituradoras y hornos. Informes de investigación, notas de campo, registros de pagos, cintas de audio y fotografías fueron sistemáticamente eliminados. Fue un intento deliberado y masivo de reescribir la historia, de borrar de la existencia oficial uno de los capítulos más vergonzosos de la historia de la CIA. La destrucción fue casi total. Gottlieb, quien supervisó la purga, creyó que había logrado su objetivo. Pensaba que sin los documentos nadie podría probar la verdadera escala y brutalidad de MK Ultra. Los responsables del programa podrían retirarse tranquilamente, protegidos por un muro de silencio y papel triturado. La impunidad parecía asegurada. Sidney Gottlieb se retiró ese mismo año, recibiendo la Medalla de Inteligencia Distinguida, el más alto honor de la CIA. Se fue a su granja, dedicándose a sus cabras y a una vida aparentemente pacífica, como si las vidas que había destruido nunca hubieran existido. Sin embargo, el encubrimiento no fue perfecto. En su afán por destruir las pruebas, los funcionarios de la CIA cometieron un error crucial. Pasaron por alto una serie de registros financieros, unas cajas de documentos contables que habían sido almacenadas incorrectamente en un archivo diferente, sobrevivieron a la purga. Estos documentos no contenían los detalles espeluznantes de los experimentos, pero sí incluían nombres de investigadores, universidades e instituciones que habían recibido fondos de MK Ultra a través de organizaciones pantalla. Eran el hilo del que los investigadores podrían empezar a tirar para desentrañar toda la madeja. La hoguera de Gottlieb no lo había quemado todo. Una chispa de verdad había sobrevivido. La chispa de verdad que sobrevivió a la quema de archivos pronto se convirtió en un incendio. En 1974, el periodista de investigación Seymour Hersh del New York Times publicó un artículo explosivo que revelaba operaciones de espionaje doméstico ilegales por parte de la CIA contra activistas antiguerra. Esta revelación abrió la caja de Pandora. El Congreso de los Estados Unidos, sintiendo la presión pública, decidió que era hora de investigar a fondo
a sus propias agencias de inteligencia. Se formaron dos comités, la Comisión Rockefeller, nombrada por el presidente, y un comité especial del Senado, presidido por el senador Frank Church de Idaho, que pasaría a la historia como el Comité Church. Fue el Comité Church el que llevó a cabo la investigación más profunda y reveladora. A través de los registros financieros que habían sobrevivido, los investigadores comenzaron a conectar los puntos. Citaron a declarar a antiguos y actuales funcionarios de la CIA. Muchos mintieron o afirmaron no recordar nada. Pero poco a poco, interrogatorio tras interrogatorio, la verdad comenzó a filtrarse. El descubrimiento de la muerte de Frank Olson y su conexión con un experimento de LSD fue uno de los puntos de inflexión. El público estadounidense se quedó horrorizado al saber que su gobierno había drogado a sus propios científicos con resultados fatales. En 1975, las audiencias televisadas del Comité Church cautivaron y escandalizaron a la nación. Por primera vez, el público escuchó testimonios sobre MK Ultra, sobre los experimentos con LSD, la hipnosis, los electrochoques y la operación Clímax de medianoche. Aunque la mayoría de los documentos habían sido destruidos, los 20.000 archivos financieros y los testimonios de algunos testigos pintaron un cuadro suficientemente claro y aterrador. El comité concluyó que la CIA había llevado a cabo un programa de experimentación humana fundamentalmente antiético que demostraba un desprecio total por el valor de la vida y la dignidad humana. Las revelaciones provocaron una ola de indignación pública. El presidente Gerald Ford emitió una disculpa formal a la familia de Frank Olson y les ofreció una compensación económica. Se aprobaron nuevas leyes para intentar aumentar la supervisión del Congreso sobre las agencias de inteligencia. Sin embargo, las consecuencias reales para los responsables fueron mínimas. Debido a la destrucción de pruebas, fue imposible presentar cargos penales contra Sidney Gottlieb o Richard Helms. La mayoría de las víctimas anónimas nunca fueron identificadas y nunca recibieron justicia ni compensación. El escándalo expuso el monstruo, pero el monstruo, en gran medida, escapó sin castigo. La pregunta que persiste, décadas después de que el Comité Church cerrara sus investigaciones, es inquietante. ¿Terminó realmente MK Ultra en 1973? Oficialmente, la respuesta es sí. La CIA afirmó haber clausurado el programa y todos los proyectos relacionados. Sin embargo, las pruebas y los testimonios sugieren una realidad mucho más ambigua. Durante las propias audiencias del Congreso, un agente de la CIA testificó que, aunque MK Ultra había sido cancelado, no podía hablar sobre operaciones posteriores. Esta declaración dejó una puerta abierta a la duda, una sombra de sospecha que nunca se ha disipado por completo. El legado más tangible de MK Ultra fue la exportación de sus técnicas. Los conocimientos adquiridos a través de la tortura y la experimentación no desaparecieron. Fueron refinados y codificados en manuales de interrogatorio de la CIA, como el famoso manual QBARC. Estos manuales, que enseñaban técnicas de coerción psicológica basadas en el aislamiento, la privación sensorial y la manipulación, fueron distribuidos a agencias de inteligencia aliadas y a regímenes autoritarios en todo el mundo, especialmente en América Latina durante la Guerra Fría. Las tácticas desarrolladas en los laboratorios de MK Ultra se convirtieron en herramientas estándar en las salas de tortura de dictaduras apoyadas por Estados Unidos. Además, hay indicios de que la investigación continuó bajo diferentes nombres y a través de canales más discretos. En lugar de financiar directamente los proyectos, la CIA podría haber canalizado dinero
a través de fundaciones privadas, instituciones académicas o contratistas militares, haciendo mucho más difícil seguir el rastro. La búsqueda del control del comportamiento humano no es algo que una agencia de inteligencia abandone fácilmente. Las técnicas utilizadas en la guerra contra el terror en lugares como Abu Ghraib y Guantánamo, que incluían posiciones de estrés, privación del sueño y humillación psicológica, guardan un escalofriante parecido con los métodos explorados por MK Ultra. Al final, el mayor legado de MK Ultra es el misterio y la desconfianza que sembró. La destrucción de los archivos garantiza que nunca conoceremos la historia completa. Nunca sabremos cuántas personas fueron utilizadas, cuántas vidas fueron destruidas, ni cuáles fueron los resultados finales de los experimentos más secretos. La historia de MK Ultra nos obliga a cuestionar la naturaleza del poder y los límites de lo que un gobierno puede hacer en nombre de la seguridad. Nos deja con una pregunta existencial y perturbadora. Si fueron capaces de hacer esto una vez, ¿qué nos asegura que no lo están haciendo de nuevo, en algún lugar, en la sombra, más allá de nuestra vista? La respuesta quizás está oculta en el silencio.